El mundo aún era joven, pero ya llevaba la herida de la primera desobediencia. Desde que Adán y Eva estiraron su mano hacia el fruto prohibido, la creación entera gimió bajo el peso de la ruptura. La tierra, antes fértil y dócil, ahora se resistía. Espinos y cardos nacían junto con el trigo. El hombre trabajaba con sudor, la mujer daba a luz con dolor, y la muerte acechaba como una sombra inevitable. En este escenario de lágrimas y esperanza, nació la primera generación, Caín, primogénito de Adán y Eva, y luego Abel, su hermano menor. Dos hombres marcados por el pasado de sus padres, pero con la libertad de elegir su propio camino. Caín creció fuerte, trabajador de la tierra. Con sus manos endurecidas levantaba surcos y cultivaba los campos. Él confiaba en la fuerza de su esfuerzo, orgulloso de lo que producía con sudor y determinación. Abel, en cambio, era pastor de ovejas. Pasaba sus días en los prados, cuidando rebaños, contemplando el cielo y levantando cantos al Creador. Su corazón estaba lleno de gratitud y sencillez, reconociendo que todo provenía de Dios. Eran hermanos de sangre, pero sus corazones latían en ritmos distintos, uno de soberbia, otro de humildad. Llegó el día en que ambos decidieron presentar ofrenda a Dios. Caín, confiado en el fruto de su esfuerzo, tomó parte de lo que había cosechado. No escogió lo mejor, no separó lo primero, sino aquello que le sobraba. Su ofrenda era más un gesto de deber que un sacrificio de amor. Abel, en cambio, escogió. El orgullo herido lo consumía, y en su interior crecía un monstruo que no conocía reposo: la envidia. El Señor en su misericordia le habló: ¿Por qué arde tu rostro, Caín? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Su deseo es dominarte, pero tú debes gobernarlo. Era un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para humillarse y enderezar su camino. Pero Caín cerró su corazón. La voz de Dios fue ahogada por el rugido de su orgullo. Días después, con palabras suaves, Caín llamó a su hermano: «Salgamos al campo». Allí, donde el viento soplaba entre los trigales, la tragedia se consumó. Caín, enceguecido por la ira, se levantó contra Abel. El suelo tembló con su furia, y el primer asesinato de la historia se selló con un grito ahogado. La tierra, que ya llevaba la maldición de los espinos, ahora bebió por primera vez la sangre del inocente. El eco del clamor de Abel ascendió al cielo como un rugido que no podía ser silenciado. Entonces la voz del Señor resonó en la conciencia de Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, endurecido, respondió con soberbia: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el cielo ya había escuchado el clamor. Dios le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito. Cuando cultives la tierra, no te dará más su fuerza. Vagabundo y errante serás en el mundo.
Caín, temblando, comprendió que había cruzado una frontera sin regreso. Lo que comenzó con la desobediencia de Adán y Eva. Así comenzó la primera diáspora de la humanidad, un hombre huyendo de la presencia de Dios, condenado a vagar sin reposo, mientras el recuerdo de la sangre derramada ardía en su conciencia. La historia de Caín y Abel no fue solo un relato del pasado, fue una profecía viviente de lo que el corazón humano sería capaz de hacer lejos de Dios. La soberbia siempre busca imponerse sobre la humildad y la envidia siempre persigue la gracia del inocente. En Abel vemos la ofrenda de fe y obediencia. En Caín, la ofrenda vacía de quien confía en sí mismo. En Abel, la aceptación de Dios. En Caín, el rechazo que enciende la ira. En Abel, el primer mártir. En Caín, el primer asesino. Y en ambos, la manifestación de un mundo que ya llevaba las marcas de la caída. El escritor sagrado diría más tarde: la sangre de Abel aún habla. Habla de justicia, de inocencia quebrantada, de la necesidad de redención. Y siglos después, esa voz hallaría respuesta en otra sangre derramada, una sangre más poderosa, que no clamaría venganza sino perdón. Porque si el grito de Abel fue la primera acusación del pecado humano, la sangre de Cristo sería la respuesta final, proclamando vida donde había muerte. La historia de Caín y Abel es el retrato de la humanidad misma, un campo donde la soberbia y la humildad se enfrentan, donde el corazón decide entre escuchar la voz de Dios o dejarse dominar por la serpiente del pecado. Es la advertencia de que el mal no duerme, de que siempre acecha a la puerta, pero también es un llamado a elegir la senda de la fe, de la obediencia y de la humildad, para no repetir el destino del primer errante. Así quedó grabado en la memoria eterna.